Hola a todos, yo me llamo Pablo Ferri, soy periodista, trabajo en el periódico El País, en la oficina de Ciudad de México. Bueno, pues yo llegué a México hace ya 10 años, acababa de terminar la carrera de periodismo allá en Valencia, había hecho el máster del País, estuve trabajando en El País en Valencia un par de años y luego decidí dejar todo por allí y me vine para México porque tenía dos amigos de la maestría aquí, del máster, con los que habíamos ideado un plan y era recorrer América Latina en un coche. Así que dicho y hecho, viajé, estuvimos un par de meses por aquí ganando algo de dinero y con los ahorros que teníamos y con lo que ganamos en esos meses compramos un cochecito de tercera mano y con eso nos fuimos a recorrer América Latina y en eso estuvimos 2 años. Y bueno, pues lo pasamos increíble, escribimos un libro, luego después con todas las aventuras, el libro se llama Narcoamérica, cuenta un poco pues como lo que fue el espinazo del proyecto del viaje, ¿no? O sea, contábamos cómo era el narcotráfico fuera de México en todos los países de América Latina. Y luego, bueno, eso lo mezclamos con nuestras vivencias y demás. Y nada, y luego después de ese viaje, de escribir el libro, ya me establecí en México, esto fue en 2014, y ahí empecé a investigar temas que tenían que ver con el ejército en México. Aquí en México el ejército funciona como una fuerza de reacción de la policía o en algunos sitios incluso como la policía de facto por los problemas que hay de violencia en algunos puntos del país, en bastantes puntos del país lamentablemente, y la presencia del ejército en las calles, el problema que ha tenido es que en muchos casos pues, se han cometido abusos, ¿no? Se han cometido ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, etcétera. Y bueno, durante los años siguientes, 2014, 2015, 2016, hasta el año pasado casi, hasta 2019, estoy investigando eso. Escribí otro libro con una compañera, el libro se llama La Tropa, ¿por qué maté a un soldado? Y es una investigación, un ensayo, una reflexión sobre por qué ocurren este tipo de abusos en este contexto de guerra contra el crimen organizado lanzada desde el Estado, ¿no? Luego también en 2015 ingresé al país aquí en México y bueno, pues en esa sigo. Eh, bueno, veis que llevo la camiseta del Valencia, la del Centenario. No sé si os gustará mucho, pero es una camiseta que solo se consigue aquí, que no lleva publicidad y por eso me la compré. Yo soy valencianista desde que tengo uso de razón. Mis primeros recuerdos, vamos, son del partido en el que Ricardo Arias se retiraba, o bueno, un partido homenaje a Ricardo Arias, y el Valencia perdió contra el Barça 4-2 o una cosa así, y igual yo he exagerado un poco el recuerdo, o lo recuerdo quizá exagerado, pero yo me recuerdo llorando mucho, ¿no? Porque me daba mucha pena que Ricardo Arias no pudiera disfrutar de una victoria el último día que vestía como valencianista, ¿no? Pero bueno, mis años de forofo de pequeñajo son los de Mijatovic, Penev, y luego más tarde, por supuesto, Pablo Aimar, ¿no? Yo siempre he jugado fútbol allá en Valencia, en regional siempre, y siempre elegía el 21 como Aimar, y si no estaba el 21, el 16, que era el número que usó Aimar cuando debutó con la selección argentina, ¿no? Y bueno, y recuerdos pues tanto tristes como alegres. Recuerdo la final de la Copa del Rey que vimos en las pantallas gigantes en Mestalla en el año 99, cuando Mendieta mete aquel golazo controlando el balón de pecho de pase de Ilie, se la pasa a la rodilla y le hace un sombrerito al defensa del Atlético de Madrid y mete el golazo ese sin dejarla botar, una cosa impresionante. Luego las finales perdidas de Copa de Europa también las vi en pantallas gigantes, una en la Fonteta y otra en Mestalla, y bueno, pues imaginaros, ¿no? La tristeza. Y ahora, bueno, en fin, ¿para qué hablar de ahora? El asunto aquí es que, pues, pese a los kilómetros que hay de distancia entre México y Valencia, que son más de 12.000, pues el valencianismo se sigue sintiendo flor de piel. Y si me permitís, si os puedo dar un consejo que podáis aplicar en vuestra vida, un consejo por supuesto genérico, es que pues que lo intentéis hasta el final, que nunca desfallezcáis, porque si tenéis alguna buena idea, alguna ilusión y le apostáis hasta el fondo, seguro que siempre, siempre, siempre vais a sacar algo de provecho, siempre, 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 siempre. Así que nada, os mando un saludo desde México
Amo en Valencia y ojalá pronto volvamos a estar entre los grandes. Adiós.